Muchísimas gracias, compañeros. Y esto tiene que ver con algo que lamentablemente, es más, hoy abríamos nuevamente lo que es 2x3 los partes policiales con procedimiento de la División Lucha contra el Narcotráfico de la Policía Federal. Y esto tiene que ver con la droga, porque la droga, como decimos hace tiempo, cada vez pareciera en las páginas policiales hay más. Y si hay más es porque lamentablemente a veces hay demanda. Está con nosotros la doctora Daniela Polacci. Hoy, a ver si lo digo bien, porque ahora está todo unificado, Centro Integral de Hospital, Escuela y de Adicciones. ¿Es así? Es así, a partir de un nuevo cambio de organigrama que se hizo a nivel de salud, queda como Dirección Provincial de Salud Mental y Adicciones, con lo cual queda unificado el hospital con el centro de adicciones. Bueno, ¿por qué se buscó la unificación? Antes de ir al tema central. Porque en realidad, a ver, la patología de las adicciones es algo que es una enfermedad, que es multifactorial, involucra, digamos, a muchos sectores sociales y tanto como sociales como también del índole de la salud, ¿no? Entonces, es una patología de salud mental porque de hecho lo que afecta es el psiquismo de las personas, con lo cual se buscó la mejor manera de poder complementar un tratamiento de adicciones, ¿no? O sea, Unificando. ya directamente hacer un plan integral más amplio para trabajar en adicciones. ¿Por qué? Porque cada vez hay adicciones o personas con adicciones muy fuertes, que son complejas para tratar de manera ambulante. Siempre que hablamos de la patología de adicciones es una patología compleja porque, bueno, digamos, al hablar de que es algo multifactorial afecta a muchos factores, ¿no? Afecta a la persona en sí mismo, afecta a su psiquismo, afecta a su comportamiento, afecta a los familiares, afecta a su entorno laboral. Digo, termina complejizando y a todo quien circula alrededor de un paciente adicto, ¿no? Bueno, ustedes han lanzado una serie de talleres, lo que es un taller para padres en el barrio de Vaperón. Primero, ¿por qué se comienza por esa zona? Si tiene algo en particular, en base a estadísticas, y bueno, ¿cómo es el taller? En realidad nosotros venimos realizando desde el CPA, que se llama Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones, desde hace 2 años que comenzamos a trabajar con diferentes talleres para prevención, ¿no? El centro consta de 2 áreas, una área de asistencia propiamente dicha y la otra área de prevenciones. En el área de prevenciones se dictan talleres en distintos sectores barriales y lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿sí? De hecho hemos estado en La Punta, en otros barrios de la ciudad, y ahora puntualmente lo del barrio Eva Perón es porque, bueno, como muchos barrios, creo que no es el único de la ciudad, hay demanda en cual de saber de qué se trata, ¿no? Porque, a ver, no es fácil tampoco hablar de qué significa ser un paciente adicto. Entonces, los talleres que nosotros brindamos en realidad no tienen que ver con hablar puntualmente de la adicción, sino de intentar fortalecer al paciente o enseñarle, psicoeducar a los familiares de los pacientes para que sepan cómo poder ayudar frente a esta patología, ¿no? Entonces, esta es la idea. Es preventivo, más que nada. Es preventivo, totalmente. Los talleres que brindamos en el territorio, que han sido muchos y seguiremos haciéndolo porque tenemos un cronograma bastante amplio a nivel territorial para trabajar, son todos preventivos. Es para evitar que se llegue a una adicción. Ahora, normalmente, o lo que uno pensaba tiempo atrás, lo que se hacía era, a mí la droga no me va a tocar ni en mi ámbito familiar. Por eso no le daba interés a eso. Y lamentablemente, de una forma u otra, siempre en un ámbito familiar tenemos que decir que entra la droga. Y la verdad es que si hablamos de porcentaje, yo creo que en una familia siempre hay un conocido, un allegado, un familiar que tiene una problemática de consumo problemático de sustancia, ¿no? Entonces tenemos que estar todos atentos y saber cómo manejar ciertas situaciones, cómo poder ayudar al otro, ¿no? Que es un poco lo que uno intenta. Nosotros lo intentamos desde los adolescentes hasta los adultos, ¿no? Con diferentes talleres, porque también, digamos, a nivel de edades son totalmente distintos lo que uno puede trabajar con uno u con otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los adolescentes lo que se trabaja son habilidades sociales, tratar de saber cómo decir que no frente a algún ofrecimiento de sustancia, a fortalecerlo, a decir que pueden hacerlo. Desde ese lugar es donde se trabaja. Y con los familiares también un poco es hacerle entender de que cuando hablamos de adicción hablamos de una enfermedad
Y no hablamos de un vicio, no hablamos de que lo hace porque quiere, sino es que realmente no puede, ¿sí? Entonces, desde ese lugar uno tiene otra mirada hacia el paciente adicto, ¿no? No lo ve como que, bueno, lo hace por un capricho, porque le falta voluntad, porque... No, finalmente es un paciente enfermo y necesita ayuda profesional y necesita ayuda desde su entorno, ¿no? Estos talleres en sí, uno dice talleres para padres, es para el público en general. Sí, en realidad en esto puntualmente se ha trabajado con los merenderos del barrio de Eva Perón, ¿no? Entonces, por eso es que se ha citado a la jefa de merendero y a los familiares de los, digamos, de los chicos que asisten al merendero. Por eso ha sido puntualmente para padres. Ahora, doctora, ¿qué es cuando ustedes hablan ahí con los padres, qué es la devolución que reciben? Algunos terminan diciendo, sí, yo vengo porque en mi familia hay alguien que consume, o vengo para evitar directamente que entre la droga a mi familia. Es tan lindo lo que se arma en esos talleres porque es totalmente descontracturado, ¿no? Nosotros lo planteamos desde una mateada en el barrio de Eva Perón. Entonces, desde ese contexto, digamos, es como que todos los familiares pueden transmitir lo que quieran. Hay algunos, por supuesto, que plantean que hay consumo personal, otro que tiene algún familiar que tiene alguna problemática, y nosotros un poco también servimos como de asesoramiento, ¿no? Si ya hay un caso puntual, lo asesoramos para que pueda saber a dónde ir, cómo hacer la entrevista de admisión, los días que tiene que asistir. Entonces, de esa manera también ayudamos en caso de que ya haya un hecho, no solo a prevenir, sino a poder ayudar para que comience un tratamiento. Ahora, si hay gente que se está enterando ahora, que no sabía, ¿cómo puede hacer para participar? El centro de adicciones funciona en Héroes de Malvinas 110, en un chalecito que está ubicado al lado del Hospital General de San Luis. Ahí todos los días puede asistir, hay admisiones diarias, el centro está abierto de 8 a 19, por lo cual cualquier persona que tenga una problemática acude directamente al centro y ahí ya recibirá el turno para empezar el tratamiento. Ahora, usted decía recién que son charlas más preventivas, no sobre el foco por ahí. No es necesario que vayan personas que está la droga adentro, sino que pueden ir también gente que no. Días atrás en una cena con amigos hablábamos de los miedos a esta edad. Normalmente que miedo a la vejez, y el mayor miedo mío es que ingrese la droga a mi familia. Porque hoy lamentablemente, a diferencia de ser cuando éramos adolescentes nosotros, quienes ya somos padres de un hijo adolescente, no era tan accesible. Y hoy lamentablemente la droga está. No sé si es un miedo, pero es difícil, me parece, que de una forma u otra, como una gotera, se te va a filtrar en algún momento. ¿Es así? Sí, creo que en realidad hay que tener en claro que la droga está en todos lados, en todos los niveles sociales, económicos. Lo que hay que hablar es mucho con los adolescentes y... Con lo difícil que representa hablar. Con lo difícil que representa, tal cual. Pero bueno, un poco también esto de poder hablar de la presión de grupo, porque muchos empiezan a consumir porque, a ver, el amigo consume y si no consumo, digamos, no estoy de onda o no pertenezco al grupo. Entonces, lo que trabajamos nosotros mucho en los talleres son esto, ¿no? O sea, cómo afrontar esta presión de grupo, cómo fortalecernos, cómo poder decir que no, cómo, digamos, poder plantarnos frente a una situación y decir que no y que no pasa nada, ¿no? Y que uno no deja de pertenecer a un grupo por haber dicho que no a una sustancia. Creo que eso es lo que tenemos que intentar, fortalecer a los adolescentes para que no prueben directamente, ¿no? Porque el tema es que cuando prueban, después también es muy difícil, porque las primeras sensaciones son placenteras. Después termina siendo un infierno. Pero en un principio, digamos... chicos que por ahí creen que la tienen toda en claro y... Siempre cree que la tienen claro, ¿no? Sí, o siempre que no hemos creído que claro, la tienen. Sí, No, sí. no olvidemos que fuimos adolescentes. Y esta cuestión bueno, el tema de la adicción la verdad que da para mucho, ¿no? Sí. Pero hasta el hecho de decir, no, la marihuana no hace nada porque es una planta, y no, la marihuana es una planta, es natural, ¿no? Pero... A ver, la marihuana hace mal, es una droga, es ilegal y por lo cual, digamos, no hay que consumirla. Ahora, doctora, ¿estos talleres ya tienen diagramado por dónde continuarán después de Sí, los de Eva desde Perón? los talleres de Eva Perón son 5 encuentros
ya se han llevado a cabo uno, esta semana es el siguiente y así todas las semanas para completar los 5 encuentros. Perfecto. A partir de ahí se verá si hay más necesidad de seguir en el Eva Perón o en otros barrios que los cuales también estamos trabajando. Bueno, ¿sí? hoy tienen más o menos una estadística de cuál es la droga que más se consume en San Luis. O las personas que llegan con adicción. Es muy difícil porque la verdad que hay un policonsumo, ¿no? Hablamos de policonsumo, hablamos de que hay alcohol, marihuana, cocaína, ¿sí? Es difícil poder hablar de una sola sustancia, ¿sí? Entonces, pero ese sería un poco, ¿no? Alcohol, marihuana, cocaína. Muchísimas gracias No, por estar gracias con a nosotros. ustedes. Bueno, y seguramente en otra oportunidad seguiremos hablando porque es muy amplio Sí. para hablar el tema de adicciones en nuestra provincia, donde yo creo que hoy por hoy la droga está en cada esquina y literalmente está en cada esquina. Sí. Solo basta ver los partes policiales. Creo que no solamente en la provincia, ¿no? Sino Sí, que, no, que- a nivel que en país. al nivel Yo país. me remito acá porque es el ámbito donde Sí, estamos sí, nosotros. sí, pero la verdad que esto es algo costaba que- ver eso en San Luis antes. que preocupa a todos. Sí, Muchísimas sí. gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos al otro sector del estudio porque Lorena está interactuando con nuestra audiencia y tiene mensajes. ¿Es así?